el gran objetivo de la investigación desde esta dimensión teleológica del trabajo, desde la finalidad del trabajo. La del bien individual, la del trabajo no remunerado, decía Marx, o sobre la evidencia de que trabajar es un acto de libre elección, porque resulta que, contra lo que muchos podrían pensar, hay historias fantásticas en el libro en el que los adolescentes dicen que quieren trabajar, y no es que están obligados a trabajar, porque trabajar les supone una serie de otro tipo de beneficios. Con esto no quiero hacer una defensa al trabajo adolescente, pero sí tratar de darnos cuenta de esta valentía de la que hacía mención Robán presente al principio. Y para eso los ilustro con otro texto de Elena, otra de las adolescentes que participó en la investigación, que vende verduras en un mercado, y dice: guardo mi plata para cuando necesito, compro ropa o para el colegio. En la casa no sé qué hacer cuando ya hice mis tareas, por eso me voy a trabajar. Un tercer marco interpretativo tiene que ver con la psicología del desarrollo, y probablemente aquí me sienta más cuestionado por mi formación inicial, y es que la psicología del desarrollo, desde la psicología del desarrollo, esta investigación marca un camino claro para cuestionar esa relación sólida, antigua y casi inamovible que existe, aunque a veces muchos dudamos de ella, de esta relación entre la edad cronológica y la edad social. Lo que hace esta investigación es poner en cuestionamiento la idea de correspondencia entre edad cronológica y edad social. Más aún si cada vez más las premisas de la psicología cultural, es decir, que mente y cultura se constituyen mutuamente. En ello, Michael Cole se pregunta por la validez de las tradicionales etapas del desarrollo y coloca la cultura en el centro del análisis y no como un factor más de análisis. José, de 13 años, otro de los adolescentes que participan de la investigación, responde a una de las preguntas de Robán diciendo que en su casa casi todos son el jefe de hogar porque todos trabajan, y de lo que ganamos cada uno pone la mitad en la caja común de la familia, la otra mitad le queda a cada uno. Finalmente, un marco interpretativo más desde donde se puede leer, y otra clave desde donde se puede leer el trabajo de Robán, que tiene que ver con el tema de la teoría de la pobreza. Robán nos vuelve a demostrar en su texto que los pobres no son estos miserables sin agencia, sino que por el contrario son activos y creativos en implementar estrategias para administrar los pocos recursos que tienen y administrarlos de la mejor manera posible. Por eso es un acierto en el trabajo de Gabagnon tener como marco conceptual las teorías desarrolladas, por ejemplo, por Sen, y enmarcar este trabajo dentro de las capacidades y funcionamientos, nociones que todos conocemos largamente. Sin embargo, al igual que Nussbaum, reconozco que este universalismo de las ideas de Sen es fundamental e importante, pero también, dice Nussbaum, en ese universalismo es donde radica un poco la debilidad de esta propuesta, porque Nussbaum justamente se distancia de Sen porque para ella todas las capacidades son fundamentales, todas las capacidades son fundamentales debido a los asuntos culturales que hay. El trabajo infantil, leído en clave de capacidades desde esta perspectiva de Nussbaum, es decir, desde el cuidado por lo cultural, haría más potente este trabajo. Quiero ponerles una cita. Para mí ser adolescente, este de aquí es, perdón, pero lo tenía marcado acá, este es Anderson. Anderson dice: para mí ser adolescente y trabajar, o sea, ayudar a mi mamá, es una manera de ver la vida. Le pregunta a Robán: ¿prefieres estudiar o trabajar? Y él dice: estudiar porque me brinda más para desarrollarme, pero también me gusta para trabajar, para aprender. Anderson, de 16 años. Con el avance de las páginas me aparecían y me asaltaban cada vez nuevas preguntas. Algunas respuestas fueron asomando en el camino, pero otras aún están pendientes de ser respondidas. De un buen libro se exige más, aunque parezca injusto, pero me faltaron algunas respuestas, y solamente en ese sentido de que se le exige a un buen libro es que planteo qué respuestas no me fueron todavía respondidas
más allá de que se lo haya propuesto Robán o no. Lo primero es cuánto pesa la nueva manera que las familias migrantes tienen para relacionarse con la ciudad, sobre todo cuando estamos aprendiendo que ya no es más el migrante que se acultura o el migrante que toma por asalto la ciudad y entonces la modifica hasta hacerla irreconocible para algunos. La mayoría de los casos de estudio tenían una tradición migrante detrás. ¿Qué tiene que ver esas nuevas formas de relacionarse con la ciudad actualmente en la comprensión del trabajo adolescente en la escolaridad? Una segunda pregunta es cuáles son las diferencias o cuáles son los significados para aquellos adolescentes que trabajan y que no pertenecen a familias pobres. ¿Cuáles son las diferencias sociológicas, psicosociales y culturales entre jóvenes que trabajan, por ejemplo, en campañas publicitarias, en programas de televisión, y entre aquellos que limpian vidrios en una esquina? O entre aquellos jóvenes que hacen múltiples malabares en los semáforos con una habilidad envidiable, para algunos que no la tenemos, y entre los que atienden mesas en un restaurante familiar, entre los que viven en distintos niveles de pobreza. Hay una diferencia en esta categoría y en ese significado de trabajo. Robán delimita una clara frontera entre los que trabajan para subsistir y entre aquellos que trabajan para obtener más u otros beneficios. De ser así, ¿cómo podríamos utilizar estas evidencias para construir políticas diferenciadas de bienestar para las personas? Este trabajo nuevamente pone por delante esta gran categoría que a veces no se quiere ver de heterogeneidad, pero que además nos reta a pensar políticas públicas pensadas, que han sido siempre pensadas desde la homogeneidad. Finalmente, Robán me deja a mí personalmente con una gran pregunta, y es una pregunta, reconozco que un poco antipática y provocadora, pero no quiero dejar de hacerla. Y es que después de leer el texto, me preguntaba de dónde emana el derecho de los adultos de impedir que los adolescentes trabajen. Un buen trabajo es aquel que cuestiona, que interpela al lector. Un buen libro es aquel al que se le habla cuando se le lee, ya sea para decirle ¿cómo se te ocurre decir esto? O estoy muy de acuerdo con lo que dices. Un buen investigador es aquel que además del afecto por lo que investiga, necesita mantener una prudente distancia crítica de aquello que investiga. Ante estas tres cosas, y seguramente ante otras muchas otras cosas más, estamos cuando leemos Entre la escuela y la supervivencia de Robán Cabanyú. Por eso solo me queda, para terminar, invitarlos a leerlo y claro, a disfrutarlo, porque es un libro altamente disfrutable. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Ahora tendremos los comentarios del señor Walter Alarcón, que es sociólogo, hizo sus estudios en San Marcos, que es un experto internacional en el trabajo infantil, ha dado muchas expertise en la OIT y en Naciones Unidas. Walter. Bueno, antes que nada, gracias a Robin, y voy a castellanizar su nombre porque siempre hemos hablado de él como Robin en el programa. Gracias por invitarme a comentar su libro. El tema central del libro es lo que llaman la descolarización de los adolescentes que trabajan. Por descolarizado, el autor va a entender a los chicos que han sido matriculados, pero que por diversos factores han interrumpido su escolaridad, ya no estudian. La interrogante que cruza todo el trabajo es si la condición de trabajador del muchacho, del adolescente, es un factor suficiente para explicar el abandono del sistema educativo. O sea, si basta trabajar para dejar el sistema educativo, o si más bien este proceso de descolarización es resultado de un conjunto de factores que influirían. Este es el tema que busca desentrañar a lo largo de más de 400 páginas. En términos de la metodología, no se opta por un estudio cuantitativo, ya se ha mencionado que se privilegia una entrada cualitativa. La fuente de información se sustenta en 42 casos de adolescentes que trabajan, algunos estudian, otros no estudian, todos viven en Lima metropolitana.
privilegiar una metodología cualitativa no es casual. El autor se propone reconstruir desde la lógica de subjetividad de los actores aquel proceso de descolonización. Esta entrada desde la subjetividad le permite al autor evitar cualquier tipo de determinismo de corte estructuralista. Usualmente este tipo de enfoques, diríamos economicistas, tienden a mirar la conducta de los individuos como resultado, como reflejo de condiciones objetivas, como podría ser la pobreza. Pero sucede que, como también se menciona en el libro, no todos los pobres reaccionan de la misma manera ante las mismas circunstancias. No todos los pobres colocan sus hijos a trabajar. La condición de pobreza es un factor necesario para explicar el trabajo infantil y adolescente, pero en sí mismo no es un factor suficiente. Así como no todas las familias pobres ponen sus hijos menores a trabajar, tampoco aquellas familias pobres cuyos hijos trabajan, no en todos los casos estos muchachos trabajadores han abandonado la escuela. Es decir, siempre, y esto me parece relevante del libro, evitar el simplismo ideológico de colocarse totalmente en una de las dos posiciones que hay, sino privilegiar el análisis científico. Cada persona y cada familia procesa de manera distinta, reacciona de manera distinta ante las mismas condiciones de vida. Por ello, Robin rescata el concepto de hábitos, acuñado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu, con el cual se refiere a la articulación entre las estructuras sociales, su representación cultural y la conducta de los individuos. Una idea que no quiero olvidar es la importante revisión inicial, en las páginas iniciales del libro, de toda la bibliografía existente sobre el punto, y todo un desarrollo de los conceptos más relevantes. Y esto se hace porque el libro que nos presenta Robin es una versión, digamos, de una tesis doctoral. Es decir, es un trabajo absolutamente meditado, pensado. Yo voy a centrar mis comentarios en 3 puntos, reiterando o señalando que todo el libro se lee desde los intereses del lector, ¿no es cierto? Entonces, probablemente yo refleje mis puntos de preocupación en el tema de trabajo infantil al resaltar solamente tres aspectos, 3 temas del libro de Robin, que da para mucho más en realidad. Un primer punto que me llama la atención es, una tesis, es el trabajo como expresión de solidaridad del adolescente hacia su familia. Esto lo plantea en algunas partes el autor. Es claro que los niños y adolescentes que trabajan provienen de familias de escasos recursos económicos. Esta situación implica deprivaciones a veces severas en las familias. Hay historias donde las familias sencillamente no pueden comer. Cuando un chico vive en una familia donde a veces no se puede comer, ¿qué opciones tiene este niño o este adolescente? Tratemos de ponernos en la piel de estos adolescentes pobres que están trabajando. ¿Qué opciones tienen? Una de ellas es no hacer nada. Entonces, esto se traduce en la indiferencia ante la situación familiar. O sea, la familia no tiene que comer, lo que gana el papá, la mamá no es suficiente. Bueno, el problema es la mamá y papá que satisfagan las necesidades familiares. Otra opción es el compromiso. O sea, yo como chico estoy en mi casa, me doy cuenta, la situación es complicada, algo debo de hacer. Y esto es lo que está en la subjetividad de estos niños y adolescentes. Ellos quieren ayudar a la familia. Pero no se detienen a ver, o sea, de un lado, el trabajo
infantil, adolescente, termina siendo expresión